En un pequeño pueblo, anidado entre imponentes montañas y densos, antiguos bosques, se alza una casa. No es cualquier casa. Esta estructura ha estado abandonada por décadas. Sus ventanas son como ojos huecos. Miran al mundo con una mirada vacía y triste. La madera de sus paredes está podrida. La pintura se ha desprendido, revelando las cicatrices del tiempo y el abandono. La gente local la llama la Casa de las Sombras. Tienen buenas razones para este nombre. Dicen que es un lugar donde el velo entre nuestro mundo y otro es delgado. Muy delgado. Esta no es solo una simple historia contada para asustar a los niños. Es una creencia profundamente arraigada, una leyenda transmitida a través de generaciones de familias que han vivido y muerto a la sombra de las montañas. La leyenda es tan antigua como los residentes más viejos del pueblo. Hablan de ella en voz baja. Advierten a sus hijos que nunca se acerquen a la propiedad. La casa, dicen, está maldita. Es un lugar de tristeza e inquietud perpetuas. Extraños sonidos emanan de sus paredes en descomposición. La gente ha reportado escuchar susurros llevados por el viento. Han oído suaves y lúgubres lamentos que parecen no tener origen. Estos fenómenos no son ocurrencias aleatorias. Se intensifican en ciertas noches, especialmente en noches cuando la luna llena cuelga en el cielo, un disco grande y plateado que ilumina los rincones olvidados del mundo. En estas noches, la casa parece cobrar vida con su propia energía oscura. Las historias son numerosas y consistentes. Viajeros que pasan por el solitario camino han visto luces parpadeando en las ventanas vacías. Han visto sombras moviéndose dentro, bailando como en una obra silenciosa y macabra. Estos no son trucos de la luz o fantasías de una imaginación demasiado activa. Las experiencias son demasiado frecuentes. Son demasiado similares. Los habitantes del pueblo han aprendido a respetar la oscura reputación de la casa. Evitan el camino que lleva a su puerta. Desvían la mirada cuando pasan. Saben que mirar demasiado de cerca, escuchar con demasiada atención, es invitar la atención de lo que reside dentro de ese lugar maldito. La Casa de las Sombras guarda sus secretos celosamente. El misterio de la casa es parte de la identidad del pueblo. Es un hito oscuro, un recordatorio constante de cosas que no pueden ser explicadas por la lógica o la ciencia. ¿Qué sucedió dentro de esas paredes para mancharlas con tanta profunda tristeza? ¿Por qué los ecos del pasado se niegan a desvanecerse? Estas son preguntas que no tienen respuestas fáciles. Los ancianos del pueblo conocen fragmentos de la historia. Conocen el comienzo de la tragedia. Pero la verdad completa permanece encerrada dentro de la casa misma. Espera a alguien lo suficientemente valiente, o quizás lo suficientemente tonto, para cruzar el umbral y escuchar su historia fantasmal. La casa es un imán para los curiosos, una prueba para los valientes. El origen de la maldición está ligado a un nombre, Don Ernesto. Era un hombre rico que vivió en la casa hace muchos años. Era conocido por ser solitario y severo. Vivía allí con su único hijo, un niño pequeño. Don Ernesto era posesivo con su riqueza y su familia. No confiaba en nadie. Se aisló a sí mismo y a su hijo del resto del pueblo. La gente del pueblo lo recuerda como una figura sombría. Un hombre que rara vez sonreía y que parecía llevar una pesada carga sobre sus hombros. Su gran casa, una vez símbolo de prosperidad, se convirtió en una fortaleza de soledad. Era un lugar donde la alegría parecía marchitarse y morir, mucho antes de que la tragedia final golpeara. Una fría noche de otoño, un terrible incendio estalló. Las llamas envolvieron la casa con increíble velocidad. Lamían el cielo, pintándolo de un aterrador tono naranja y rojo.
Los habitantes del pueblo corrieron a ayudar, pero era demasiado tarde. El fuego era demasiado poderoso. Consumió la estructura de madera como una bestia hambrienta. Don Ernesto logró escapar del infierno. Salió del humo y las llamas, con la ropa chamuscada, el rostro una máscara de horror y desesperación. Pero su hijo no estaba con él. El niño estaba atrapado dentro. Los gritos desesperados del padre fueron ahogados por el rugido del fuego. La casa ardió hasta sus cimientos, llevándose al niño consigo. Don Ernesto nunca fue el mismo después de esa noche. Fue consumido por el dolor y la culpa. Vagaba por las ruinas de su hogar, un fantasma él mismo. Se le escuchaba hablar al aire, llamando el nombre de su hijo. Los habitantes del pueblo dicen que hizo un pacto oscuro. Suplicó a fuerzas invisibles que trajeran a su hijo de vuelta, ofreciendo su propia alma a cambio. Si esto es cierto o no, nadie puede decirlo con seguridad. Lo que se sabe es que don Ernesto desapareció unos meses después del incendio. Simplemente se esfumó sin dejar rastro. Fue entonces cuando los extraños fenómenos comenzaron. La casa, reconstruida lentamente por la naturaleza, se convirtió en un lugar de susurros y sombras. La leyenda dice que la súplica desesperada de don Ernesto fue respondida, pero no de la manera que él esperaba. Su espíritu y el espíritu de su hijo perdido quedaron para siempre atados a la propiedad. Estaban atrapados entre mundos, incapaces de encontrar la paz. La maldición nació del dolor insoportable de un padre y de un acto desesperado y antinatural. La casa se convirtió en una tumba. Se convirtió en un monumento a una tragedia que la propia tierra no pudo olvidar. El fuego pudo haberse extinguido, pero las brasas de ese dolor continuaron ardiendo. Alimentaron la actividad paranormal que acecharía al pueblo durante generaciones. La maldición de don Ernesto era ahora una mancha permanente en la historia del pueblo. Los rumores que rodean la Casa de las Sombras son más que simples historias de fogata. Están respaldados por innumerables testimonios. Las personas que se han atrevido a aventurarse cerca de la propiedad hablan de una caída repentina e inexplicable de la temperatura. Incluso en un cálido día de verano, el aire alrededor de la casa se siente anormalmente frío. Es un frío escalofriante que se te mete hasta los huesos. Hace que los vellos de tus brazos se ericen. Esta es a menudo la primera señal de que estás pisando terreno profano. Es la forma en que la casa te hace saber que no eres bienvenido. Es una manifestación física de la tristeza que impregna el mismo suelo sobre el que se alza. Los fenómenos auditivos son quizás los más inquietantes. Los susurros son el informe más común. Son débiles, como el crujido de hojas secas, pero llevan palabras distintas. Algunos han escuchado sus propios nombres siendo llamados. Otros han oído súplicas de ayuda. En noches de luna llena, los sonidos se vuelven más claros y angustiantes. Los susurros se convierten en sollozos audibles. Los débiles lamentos se vuelven desgarradores, que resuenan desde las habitaciones vacías. Estos no son sonidos del viento o de animales, son claramente humanos. Son los sonidos de un sufrimiento inmenso, atrapado en un ciclo eterno de desesperación. Son las voces de los espíritus que no pueden descansar. También se reportan con frecuencia apariciones visuales. La gente ha visto figuras sombrías moviéndose por las ventanas. Estas figuras son fugaces, visibles solo por un momento por el rabillo del ojo. Cuando te giras para mirar directamente, se han ido. Otros han jurado haber visto un rostro pálido asomándose por una ventana del piso de arriba, el rostro de un niño pequeño con ojos tristes. Dentro, aquellos que han sido lo suficientemente tontos como para entrar, han descrito ver más. Hablan de masas oscuras que se aglomeran en las esquinas de las habitaciones. Describen ver figuras que se lanzan por los pasillos, demasiado rápido para ser identificadas. La casa juega trucos con la mente.
Pero muchos creen que estos no son trucos en absoluto. Estos eventos paranormales han creado un perímetro de miedo alrededor de la propiedad. Nadie en el pueblo se atreve a cruzarlo. Las autoridades locales no investigan las afirmaciones, las descartan como folclore. Pero la evidencia es abrumadora. Las experiencias personales son demasiado numerosas para ignorarlas. La casa es un faro de energía paranormal. Es un lugar donde las leyes de nuestra realidad parecen doblarse y romperse. Los ecos del pasado no son solo recuerdos, son una fuerza activa y presente. Interactúan con los vivos, buscan comunicar su dolor. La casa de las sombras no está vacía. Está llena de los fantasmas de su trágica historia. En cada pueblo con una casa encantada, siempre hay una persona que se niega a creer. En este pueblo, esa persona era Samuel. Era un joven, conocido por su escepticismo y su sed de aventura. Creció escuchando las historias sobre la casa de las sombras. Escuchó los susurros temerosos de sus mayores, pero no compartía su miedo. Veía la leyenda como un desafío. Creía que había una explicación racional para todo. Una casa vieja hace ruidos extraños. El viento aúlla. La imaginación de la gente hace el resto. Decidió que sería él quien finalmente desmentiría el mito. Demostraría a todos que no había nada que temer. Samuel se preparó cuidadosamente para su expedición. No quería ir a ciegas. Quería reunir pruebas. Se armó con una potente linterna para atravesar la oscuridad opresiva. Más importante aún, trajo una grabadora de audio digital. Si realmente había voces y susurros, su dispositivo los capturaría. Proporcionaría una prueba objetiva, de una forma u otra. En una noche sin luna, cuando la oscuridad era más profunda, partió. No le dijo a nadie de su plan. Caminó por el solitario sendero hacia la casa, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y un pequeño no reconocido destello de miedo. Estaba decidido a enfrentar lo desconocido y exponerlo como un fraude. Al abrir la chirriante puerta principal, una ola de aire frío lo invadió. Era mucho más frío que el aire exterior. Era un frío húmedo y mohoso que olía a descomposición y a algo más. Algo como humo viejo. Entró, el haz de su linterna bailando sobre papel tapiz desprendido y muebles cubiertos de polvo. El silencio interior era profundo. Era más pesado que el silencio normal. Parecía presionarlo por todos lados. Encendió su grabadora, su pequeña luz roja, un diminuto faro de tecnología en un lugar olvidado por el tiempo. ¿Hola?, exclamó, su voz sonando pequeña y frágil en el vasto y vacío espacio. ¿Hay alguien aquí? Inmediatamente, comenzó a sentirse incómodo. Las explicaciones racionales que había preparado parecieron desvanecerse. La casa tenía una atmósfera, una presencia, que no podía negar. Sentía como si lo estuvieran observando ojos invisibles. Cada crujido de las tablas del suelo bajo sus pies sonaba como un paso detrás de él. Se adentró más en la casa, explorando la sala de estar en ruinas. Las sombras en los rincones de su visión parecían retorcerse y moverse. Oyó un sonido débil desde el piso de arriba. Sonaba como el suave llanto de un niño. Samuel se congeló, su escepticismo chocando con el miedo primario que ahora crecía en su pecho. Ya no era solo un investigador, era un intruso. Samuel apretó más su linterna, su haz temblaba ligeramente. Tenía una decisión que tomar. Podía darse la vuelta y correr, de vuelta a la seguridad del mundo normal. O podía continuar su investigación y enfrentar la fuente del sonido. Su curiosidad, más fuerte que su miedo, ganó. Comenzó a subir la escalera destartalada, cada escalón crujiendo en protesta bajo su peso.
El sonido del llanto se hizo más fuerte a medida que ascendía. Era un sonido de pura e inconsolable tristeza. Resonaba por el pasillo de arriba, pareciendo venir de la última habitación al final del corredor. El frío se intensificaba con cada paso que daba, una señal clara de que se acercaba a la fuente del fenómeno. Llegó a la cima de las escaleras y se paró en el oscuro pasillo. La puerta de la habitación del final estaba ligeramente entreabierta. Una luz tenue y etérea parecía filtrarse por la rendija. No era la luz de la luna ni ninguna fuente natural. Era un brillo pálido y parpadeante. Samuel respiró hondo y empujó lentamente la puerta. La habitación interior era el dormitorio de un niño, congelado en el tiempo. Una pequeña cama de madera, un caballito balancín y juguetes esparcidos estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo y telarañas. En el centro de la habitación, cerca de la ventana, se erguía una pequeña figura. Era la silueta de un niño pequeño. El llanto venía de él. Cuando el haz de la linterna de Samuel cayó sobre la figura, se le heló la sangre. Este no era un niño ordinario. La forma del niño era translúcida. Samuel podía ver la pared detrás de él. Y todo su cuerpo, desde su cabello hasta sus pies descalzos, estaba cubierto por una fina capa de ceniza gris. El niño dejó de llorar y se volvió lentamente para mirar a Samuel. Sus ojos eran vacíos, agujeros oscuros en su rostro pálido y ceniciento. No parecía un espíritu amigable. Parecía una entidad de puro dolor. Levantó una pequeña mano temblorosa y señaló directamente a Samuel. Su boca se abrió, pero en lugar de una voz, un susurro áspero y gutural llenó la habitación, pareciendo venir de todas direcciones a la vez. El susurro no era una súplica de ayuda. Era una amenaza. Las palabras eran antiguas y llenas de malicia. «Fuera», siseó la voz, un sonido que raspó el alma de Samuel. «Esta es nuestra casa. No eres bienvenido». La fuerza de la voz era física. Empujó a Samuel, y la habitación de repente se sintió sofocantemente caliente, como si el fuego de hace mucho tiempo estuviera cobrando vida de nuevo. El olor a humo llenó sus fosas nasales. La figura del niño cubierto de ceniza comenzó a distorsionarse, su forma parpadeando violentamente. Samuel, paralizado por el terror por un momento, finalmente se liberó. Tropezó hacia atrás, se dio la vuelta y corrió para salvar su vida, el susurro malévolo persiguiéndolo por el pasillo. Samuel no miró hacia atrás. Bajó las escaleras a trompicones, casi cayendo varias veces. La casa parecía luchar contra su escape. Las puertas se cerraron de golpe en los pasillos detrás de él. El sonido del llanto se convirtió en un grito enfurecido que resonó por toda la estructura. Podía sentir la presencia fría persiguiéndolo. Una ola de pura malicia pisándole los talones. Salió corriendo por la puerta principal y no se detuvo. Corrió por el bosque oscuro, las ramas arañándole la cara. Corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas le dolieron. No aminoró el paso hasta que las luces del pueblo fueron visibles a lo lejos. Solo entonces se atrevió a detenerse y recuperar el aliento, cayendo de rodillas en el suelo seguro y familiar. Permaneció sentado allí durante mucho tiempo, temblando incontrolablemente. La imagen del niño cubierto de ceniza estaba grabada en su mente. El sonido de ese horrible e inhumano susurro aún resonaba en sus oídos. La casa no solo estaba embrujada, era hostil. Era un lugar de maldad activa e inteligente. Su escepticismo se hizo añicos, reemplazado por una comprensión profunda y aterradora. Había desafiado lo desconocido, y lo desconocido le había mostrado su terrible rostro. Tuvo suerte de haber escapado con vida. Finalmente, regresó a su casa, cerró la puerta con llave y encendió todas las luces,
buscando consuelo de la oscuridad invasora de su memoria. No fue hasta la mañana siguiente, con el sol entrando por su ventana, que recordó la grabadora de audio. Todavía la tenía apretada en la mano. Con dedos temblorosos, rebobinó la grabación hasta el punto en que había entrado en la casa. Escuchó sus propios pasos. Oyó su propia voz nerviosa llamando. Escuchó mientras subía las escaleras. Pudo oír el débil sonido del llanto en la grabación, mucho más claro de lo que lo había oído en persona. Luego, llegó a la parte donde se encontró con el niño. Oyó el áspero y gutural susurro. «Fuera». Pero eso no fue todo. La grabadora había capturado algo más. Algo que sus propios oídos habían pasado por alto en su terror. Debajo del susurro principal, había otra voz. Era una voz más profunda y resonante. Era la voz de un hombre, llena de rabia y desesperación. Pronunció las mismas palabras que el niño, pero con una posesividad aterradora. «Esta es mi casa», gruñó la voz del hombre. «Mi hijo». Samuel se dio cuenta de la verdad. No era solo el niño quien estaba atrapado allí. También era don Ernesto. El padre y el hijo estaban unidos en una maldición de su propia creación, un ciclo de dolor y enojo. La grabación era una prueba innegable. La leyenda era real. Samuel nunca compartió la grabación con el pueblo. ¿De qué habría servido? Solo habría extendido más el miedo. Había buscado ser un héroe, desmentir un mito. En cambio, se había convertido en un guardián de un secreto terrible. Había aprendido una lección esa noche, una lección escrita en un terror frío y sobrenatural. Algunas cosas en este mundo no están destinadas a ser comprendidas. Algunas puertas no están destinadas a ser abiertas. La línea entre nuestro mundo y el siguiente es real, y cruzarla sin respeto es invitar a un peligro inimaginable. La casa de las sombras no era un lugar para los curiosos ni para los valientes. Era una tumba, y exigía ser dejada en paz. La experiencia cambió a Samuel para siempre. El joven aventurero y escéptico se había ido. En su lugar había una persona tranquila y reservada que miraba el mundo con otros ojos. Ahora entendía el miedo de la gente del pueblo. Lo respetaba. A veces miraba hacia las colinas, hacia la silueta oscura de la casa contra el cielo, y un escalofrío le recorría la espalda. Sabía lo que había dentro. Había oído su voz. Había sentido su rabia. Sabía que la tragedia de don Ernesto y su hijo no había terminado. Era una herida en el paisaje, una herida que nunca sanaría. La casa seguiría susurrando su triste y enojada historia. Así que ahora conoces la historia. Sabes sobre el fuego, la maldición y los ecos que quedan. Sabes lo que Samuel encontró en esa noche aterradora. La evidencia existe. Los fenómenos son reales. Esto no es una obra de ficción. Esto es una advertencia. Si alguna vez te encuentras en un pequeño pueblo, rodeado de montañas y bosques, y escuchas historias de una casa embrujada en una colina, créelas. Si caminas por un camino solitario por la noche y escuchas susurros en el viento, o gritos que parecen venir de un edificio abandonado, no investigues, no dejes que tu curiosidad te gane. La advertencia final es simple. Si escuchas las voces que llaman desde la casa de las sombras, corre. Corre y no mires atrás. No intentes ser un héroe. No intentes encontrar una explicación racional. Acepta que hay fuerzas en este universo que están más allá de nuestra comprensión. Los espíritus en esa casa no quieren tu ayuda. No quieren tu compañía. Solo quieren ser dejados en paz en su sufrimiento eterno. Desafiar lo desconocido es apostar con tu propia alma. Y en la casa de las sombras es una apuesta que seguramente perderás. La investigación no ha terminado, pero por tu propia seguridad, mantente alejado.